Buenas, muchachos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a ver lo que es rectificación por el método McCabe-Thiel. Este método es bastante utilizado en la carrera para ver la parte de rectificación. Cabe aclarar que hay muchos métodos en la parte de rectificación y que es muy importante que ustedes lo vean, ¿ok? Hay métodos numéricos en esta parte y es mucho mejor que sepan esos métodos, ¿no? Siempre es bueno saber de más y saber esos métodos también les va a ayudar en algún futuro, ¿no? Eh, Nosotros por el momento solo vamos a ver dos métodos, que uno es por el método McCabe-Thiel y el otro por el método Ponchon-Savarit. Ambos métodos son gráficos, entonces vamos a trabajar bastante con gráficas, ya sea por Excel o ya sea por papel milimetrado. Pero solo por esta ocasión yo les diría, trabajen con papel milimetrado. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que calcular etapas y van a ver que hacer etapas, digamos, en una PC no es lo más recomendable o tampoco es lo más rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso ya ustedes lo verán. Bueno, ¿de qué trata la rectificación y por qué hay métodos? Bueno, principalmente la rectificación nos trata de explicar cómo funciona una torre de destilación. Una torre es muy diferente a lo que hemos visto en destilación flash. Destilación flash era, entra la alimentación, sale el vapor y sale el líquido. Punto. ¿Vale? Pero en acá, nosotros tenemos platos y en cada plato se alberga cierta cantidad de mezcla. Se destila cierta cantidad de mezcla. Y por cada plato tenemos distintas cantidades de sustancia volátil y de sustancia menos volátil. ¿Ok? Además de ello, contamos con dos equipos que son el condensador y el hervidor. Estos tienen la finalidad de que nuestro producto saliente salga líquido, tanto arriba como abajo. En nuestro caso, nosotros no vamos a trabajar con vapor o líquido, nosotros simplemente vamos a trabajar con refinado y destilado. ¿Ok? Eso principalmente. Nosotros generalmente vamos a tener tres zonas. La zona de acá, que nosotros lo llamamos enriquecimiento, la zona de acá, que lo llamamos agotamiento, y la zona del medio, que es el sector de alimentación. El sector de enriquecimiento se denomina así porque es donde tenemos la mayor cantidad de sustancia más volátil. El sector de alimentación es porque por ahí va a entrar nuestra mezcla, ¿ok? Y el sector de agotamiento es lo contrario al de enriquecimiento, es donde se tiene la menor cantidad de sustancia más volátil, ¿no? Es eso principalmente. ¿Cuál es la diferencia con el método Ponchon-Savarit? Bueno, en ambos métodos vamos a analizar una torre de destilación. Pero ¿cuál es la diferencia? En acá nosotros tenemos platos, ¿verdad? Y en cada plato albergamos una cierta cantidad L1, L2 y así sucesivamente. En acá, en McCabe-Thiel, las cantidades que se tienen por cada plato son iguales. L1 es igual a L2. Esa es la diferencia. En Ponchon-Savarit no se va a cumplir eso y se tienen que hacer unos análisis extra antes de hacer los balances de materia. ¿Ok? Eso principalmente. Bueno, entonces vámonos a las ecuaciones. El sector de enriquecimiento tiene las siguientes ecuaciones: el balance global, el balance parcial, el reflujo externo y el reflujo interno. Y su ecuación. El reflujo externo es una cantidad adimensional que nos va a contabilizar cuántos moles de líquido hay por cada mol de destilado. Y lo mismo sucede con el interno, solo que en función del vapor. ¿Ok? La ecuación para la recta del OCE es esta de acá, y esta simplemente sale de la relación de este reflujo con esta ecuación. ¿Ok? No es ninguna ecuación inventada, simplemente sale de esas relaciones. El sector de agotamiento, o también llamada losa. El balance global lo tenemos acá, el balance parcial y su ecuación correspondiente. El reflujo, por si acaso, lo calculamos. El reflujo que calculemos nos va a servir tanto para esta, para el OCE como para la losa. ¿Ok? Muy importante eso.
En la alimentación nosotros vamos a considerar el factor Q, que es la fracción de alimento que está en forma líquida. Este se lo puede calcular. Este se lo puede calcular a partir de estas relaciones, o también se lo puede calcular a partir de la definición de entalpías. Acá tenemos qué es lo que significa cada entalpía. Una es la entalpía en el punto de rocío, o también la entalpía de vapor, la entalpía en el punto de burbuja, o también la entalpía del líquido, y la entalpía de entrada, ¿no? También podemos tener la recta de alimentación en función a esto. ¿Por qué tenemos una recta de alimentación? Lo vamos a ver más adelante. Los valores típicos de Q. Si la alimentación es líquido saturado, Q es igual a 1. Si la alimentación es líquido frío, Q es mayor que 1. Si la alimentación es vapor saturado, Q es igual a 0. Si la alimentación es una mezcla de dos fases, Q va a estar entre 0 y 1. Y si la alimentación es vapor sobrecalentado, Q es menor que 0. Bien, ¿qué es Q? Q es esto, de acá, este valorcito. ¿Cómo se representa? Por lo general nosotros vamos a tener esta gráfica y esto está representando mi composición de alimentación. Y por lo general yo tengo que saber cuál es el comportamiento después de intersectar con mi recta de referencia de 45 grados. ¿Cómo me va a determinar eso? Y va a depender en el enunciado que me digan. Si es un líquido, va a ser una línea vertical, y si es vapor va a ser una línea horizontal. Y si es una mezcla de ambos, será una línea verde donde nosotros tendremos que determinar cuál es la pendiente que lleva. Es decir, vamos a tener que saber cuál es la ecuación de la recta que representa este comportamiento, ¿no? Y eso es lo que les mencionaba acá. Es esta ecuación, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué hay que determinar Q y cómo se determina. ¿Ok? No se preocupen por eso. Bien, para la resolución de estos problemas, normalmente se sigue una secuencia. No digo que lo van a seguir en todas, pero es una buena idea de saber dónde estamos, ya que estos ejercicios son largos, ¿ok? De hecho que McCabe es mucho más sencillito que Ponchón, pero tienen que entender muy bien McCabe para también entender Ponchón, porque ambos se correlacionan, ¿ok? Principalmente lo primero que tenemos que hacer es hallar composiciones y flujos, luego determinar dónde se encuentra mi composición de destilado, alimentación y refinado, y luego lo vamos a llevar a la recta de 45 grados, eso lo vamos a ver. Vamos a hallar la recta del loce. Una vez hallamos el reflujo mínimo, graficamos el loce y vamos a unir los puntos A y B para extrapolar en el corte en el eje Y. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo sé que esto parece muy adelantado, pero lo vamos a ver, ¿ok? Para hallar el reflujo mínimo utilizamos esta ecuación y van a saber de dónde también sale esta ecuación. Con esta ecuación nosotros vamos a calcular el reflujo y a partir del reflujo mínimo, ¿ok? Finalmente graficamos la recta del loce. La recta de la losa no la hallamos como tal, sino simplemente sale a partir del loce y eso lo vamos a ver en gráfica. Y finalmente, una vez que se tenga todo eso, podemos contar los platos que se tienen dentro de la curva de equilibrio. Contar los platos es una tarea sencilla, van a ver cómo se hace. La eficacia del plato es un valor adimensional que nos relaciona el número de platos ideales sobre el número de platos reales. Hay ejercicios donde nos van a dar esta cantidad y yo tengo que saber el número de platos ideales. ¿Ok? Y bueno, ya empezamos ya con los ejercicios para que se entienda mejor este punto, ¿no? Primero, el ejercicio 1, ¿qué nos dice? Una mezcla de benceno y tolueno, de composición 35% en peso del primero, se trata de una columna de rectificación en marcha continua para obtener un destilado de composición 0.92 en fracción molar y un producto en colas de composición 0.07, igual en fracción molar. Si la alimentación entra en forma líquida a la temperatura de ebullición y la relación de reflujo interno es 30% superior a la mínima, calcúlese, inciso A, la composición del líquido
en el tercer plato por el método Lewis-Sorel. Inciso B, el número de platos teóricos necesarios por el método McCabe-Thiele. Y bueno, aquí nos están dando datos de equilibrio ya directamente para graficarlos, además de temperaturas. Pero lo que más vamos a usar va a ser la composición en X y la composición en Y. Bien, sin más que decir, comencemos a resolver este ejercicio. El enunciado pinta de esta manera. Me están dando la composición del destilado y del refinado, además de la composición de entrada de mi alimentación. Me dicen que mi componente más volátil es benceno y en consecuencia el menos volátil sería el tolueno. Normalmente en estos ejercicios de rectificación vamos a trabajar con mezclas binarias. Ya trabajar con mezclas ternarias o más componentes requiere otros métodos. Ya no se pueden trabajar con método McCabe-Thiele, ¿ok? La relación del reflujo interno me dice que es 30% superior al reflujo interno mínimo. Normalmente nosotros en todos los ejercicios vamos a trabajar, normalmente en todos los ejercicios nosotros vamos a trabajar con el reflujo externo, ¿ok? Muy importante, no se va a trabajar con el interno. Y si tuviésemos el interno, tenemos que llevarlo a externo, ¿ok? Mucho ojo con eso. Me está diciendo el enunciado que la alimentación es líquido saturado, por tanto el valor de Q sería 1. Y al ser 1, la línea que va a seguir va a ser una línea vertical, ¿ok? Bien, me están pidiendo las composiciones por el método Lewis-Sorel y el número de platos. Mucho ojo cuando les den composiciones básicas. En este caso el enunciado era bien claro. Ok, perdón por esa interrupción. Bueno, normalmente esta composición másica la tenemos que llevar a composición molar. Entonces, ¿cómo lo llevamos? Mediante esta ecuación, ¿no? Ustedes ya la conocen, esta ecuación la hemos utilizado en química general, en varias otras materias, ¿no? Es llevar simplemente composiciones. En este caso estamos llevando una composición másica a una composición molar, ¿ok? Mucho ojo, en acá vamos a trabajar sí o sí con composición molar, salvo algunas excepciones, ¿ok? Entonces ya tenemos esto. Para armar la gráfica, vamos a ubicar los puntos X y en el papel milimetrado. A ver, vamos a hacer un esquema acá, más o menos de lo que se quiere hacer. Bien, para graficarlo, nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a primero, esta línea de 45 ustedes ya la tienen, de hecho en las gráficas, en las tablas que les he pasado ya hay, digamos, papel milimetrado para poder imprimir ya con esta línea. O si no tuviesen, pueden, lo único que tienen que hacer es agarrar de un punto medio a otro punto medio, ¿no? Recuerden que nuestros límites siempre van a ser 1, no van a pasar de eso cuando hablamos de composiciones, ¿no? Bien, ya tenemos nuestra línea de 45 y lo siguiente que hay que hacer es graficar nuestros datos de equilibrio, que son lo que nos ha dado acá, ¿no? Tengo que graficar todos estos puntitos. Entonces quedaría algo así, digamos, ¿no? Ya, hasta ahí creo que no es nada nuevo, todo eso ya lo hemos visto. Lo siguiente, tengo que ubicar mis puntos de alimentación, destilado y refinado. Son simplemente estas composiciones de acá. Este es destilado, este es refinado y esta de alimentación. Entonces, normalmente el orden que se va a seguir va a ser este. Aquí tendría mi refinado, aquí tendría mi alimentación y aquí tendría mi destilado, ¿no? Acá. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de componente más volátil, el que tiene menos va a ser siempre el refinado. El que tiene un término medio sería la alimentación. Y el que debería tener la mayor cantidad es el destilado. Por esas razones que se sigue este orden. Lo raro sería pues que el destilado esté acá. Ahí la rectificación no es un método que se debería aplicar, sino deberían buscarse otros métodos de separación. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue?
Normalmente ustedes van a encontrar sus puntitos y sus puntitos los tienen que extrapolar. Es decir, yo me voy a generar mi línea. Igual de acá, yo me voy a generar mi otra línea. Ya que es el detalle, ¿no? En el caso de la alimentación. Yo solo puedo intersectar hasta acá, hasta la recta de 45. Luego yo tengo que saber cuál es el comportamiento que tiene. Tenemos estos tres, el rojo, el azul y el verde. Normalmente estos dos estados, que serían el púrpura y el amarillo, son estados ya muy críticos y normalmente no se van a hacer rectificaciones en ese estado. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Entonces, yo lo que tengo que saber es qué comportamiento va a tomar luego en mi composición de alimentación. En este caso me dice que la alimentación es líquido saturado, por tanto el valor de Q sería 1. Entonces simplemente sería una línea recta, ¿verdad? Una línea recta. Punto. Se acabó. Yo ya no hago más en ese caso. ¿Ok? Bien, lo siguiente que tengo que hacer es ubicar el punto A. Bueno, hasta acá, estos primeros 1, 2, 3, 4 pasos han sido simplemente para graficar esto. Lo siguiente es para hallar el reflujo mínimo. El reflujo mínimo es un valor importantísimo para los ejercicios de rectificación. Es un valor clave con el que tenemos que trabajar. Normalmente a nosotros nos van a dar el reflujo. El reflujo mínimo lo tenemos que hallar y posterior a ello vamos a tener una relación en la que utilizamos el reflujo de operación, ¿no? Normalmente en cualquier ejercicio se les va a decir una relación, digamos. Si mi reflujo, si se trabaja con un 40% mayor al reflujo interno mínimo, entonces tendrían una ecuación algo así, 1.4 por el valor del reflujo mínimo, ¿verdad? Eso se tendría que hacer en teoría. Bien, ¿cómo hallamos el reflujo mínimo? Primero vamos a hallar nuestros puntos. Vamos a ubicar el punto A. El punto A, ¿qué representa? Esto de acá. Este es mi punto A, ¿ok? Es la intersección de mi línea de destilado con mi recta de 45 grados. Y lo mismo vamos a hacer con B, que sería esto de acá. Ahora, vamos a ubicar un punto acá, que es el punto C, ¿ok? Este punto me va a ayudar a conocer cuánto es mi composición mínima. Composición mínima. Mucho ojo con ese dato, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es, de este punto que es A, lo voy a llevar al punto C. Este punto C acabamos de graficarlo, ¿verdad? Esto por si acaso es mi gráfica. Este es mi recta de 45, mi recta de alimentación, refinado y destilado, ¿no? Entonces el punto C lo voy a unir con el punto A y además lo voy a extrapolar hasta intersectar con el eje Y. Eso es lo que me dicen mis instrucciones, ¿ok? ¿Para qué estoy hallando esta composición Y? Bueno, es para esto, para este caso. Esta composición Y representa, por si acaso, el mínimo, la composición mínima para este caso, ¿ok? Para este caso yo he intersectado y si nos fijamos, en este caso, en este punto de acá, concretamente, la composición en X es 0. Por tanto, esto debería hacerse 0. Y va a quedar Y igual a todo esto. A ver. Y XD ya lo tenemos. Y lo vamos a leer de la gráfica, que sería esta de acá. Entonces puedo hallar tranquilamente mi reflujo mínimo. ¿No? Eso es lo que puedo hacer. ¿No? Entonces, primero, de la gráfica yo he hallado que mi Y extrapolada es 0.37. Reemplazando valores voy a hallar el reflujo mínimo. Y ojo, como les había mencionado, nosotros estamos trabajando con reflujo externo. Las ecuaciones con las que vayamos a trabajar, todas están en función del reflujo externo.
¿ok? Y en este caso, en concreto, nos están dando un reflujo interno. Entonces tienen que ser la transformación del reflujo interno a reflujo, mejor dicho, del reflujo externo a reflujo interno. ¿Cómo lo hago? Con esta ecuación de acá. Reflujo interno es igual a reflujo externo sobre reflujo externo más 1, ¿no? Y lo mismo va a aplicar si es mínimo, por si acaso. En este caso yo estoy aplicando eso, ya hallo mi reflujo interno mínimo. Como yo ya tengo mi reflujo interno mínimo, puedo hallar mi reflujo interno de operación, ¿no? Y lo mismo tengo que hacer, esa transformación. Tengo que transformar mi reflujo interno a reflujo externo. Entonces lo transformamos y obtenemos reflujo externo de operación. Siempre vamos a trabajar con reflujo externo. Ok, ténganlo muy en cuenta. Si les diesen reflujo interno, ya saben cómo lo pueden transformar. Ok, vamos a hacer un balance de materia. En este caso, en el ejercicio en concreto, no se nos da cuánto está entrando, es decir, cuánto es la alimentación. Por tanto, como base de cálculo vamos a considerar un kilomol. Pueden considerar más, pueden considerar menos, sí, pero les recomiendo que siempre consideren un número entero. ¿Ok? Entonces yo considero 1. Vamos a hacer el balance de materia. Y como nos fijamos, tenemos una ecuación, mejor dicho, dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Se puede resolver? Sí. Y puedo hallar el destilado y el refinado tranquilamente, ¿no? Bien, vamos a proceder a obtener el loce. El loce es representado por esta ecuación, ¿verdad? Y si nos fijamos, yo ya tengo el reflujo. Tengo también XD, por tanto puedo tener ya la ecuación. Ya tenemos la ecuación y ahora, para graficarlo, vamos a considerar un punto 0. Si yo grafico 0, Y me da 0.251. Mejor dicho, 0.205. ¿Eso cómo lo hago? Yo he considerado 0, ¿verdad? Entonces, 0 sería en este punto. Voy a partir siempre del punto A, muy importante. ¿Ok? De ahí va a partir siempre nuestro loce. Entonces, de ahí yo considero a este punto, como habíamos hallado, y ya nos generamos una recta. Esta recta negra, si nos fijamos, ha intersectado con mi recta de alimentación. Hay un punto de intersección, ¿verdad? Este punto de intersección es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de este punto de intersección yo puedo hallar mi losa. ¿Cómo? Simplemente voy a agarrar este punto de acá con este punto de acá, que era mi punto B, unimos y ya tenemos nuestra losa. Por eso es que les mencionaba, para la losa no vamos a utilizar muchas ecuaciones. Bueno, de hecho no vamos a usar ninguna, porque esta está hallándose directamente de manera gráfica. ¿Ok? Mucho. Bien, lo que nos pedía el ejercicio es la composición del tercer plato por Lewis Sorel. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a considerar que mi composición de destilado es igual a mi composición en el vapor, es decir, Y. Voy a considerar entonces esto, 0.92. Y del gráfico voy a hallar un valor X. ¿Cómo? Yo considero que Y es 0.92. Entonces, una vez llegando a este punto, vamos a intersectar, bajamos y ya tenemos nuestra composición correspondiente a esto, que sería así. Es lo que hacemos acá. 0.92, subimos, intersectamos, nos vamos hacia la izquierda, volvemos a intersectar con nuestros datos de equilibrio, en este caso, bajamos y obtenemos este valor. Y eso le corresponde al primer plato. ¿Cómo vamos a hacer para los otros platos? Yo voy a considerar, por ejemplo, otro valor. ¿Y qué valor tendría que considerar? El que acabamos de hallar, el valor de X. Y lo voy a reemplazar ¿dónde? En mi ecuación del loce. Con esta ecuación estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, yo voy a reemplazar el valor de X, que es este de acá, y estos valores ya los teníamos, por si acaso. Entonces hallo Y, y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Voy a agarrar el valor de Y igual a X, intersectamos con mi recta de 45, nos vamos hacia la izquierda,
bajamos y obtenemos nuestro X correspondiente a ese Y, ¿no ve? 0.70 me da en la segunda iteración. Y bueno, quedaría algo así, ¿no ve? Aquí yo ya he vuelto a intersectar, intersectamos y ya tenemos X2, ¿no ve? Y lo mismo va a pasar con X3. Esto lo pueden hacer de manera gráfica como de manera analítica. Ambos son válidos, ¿ok? Bueno, entonces con este valor de 0.7 lo reemplazo en mi ecuación del loce y encontramos otro valor de y, que sería mi y3. A este y3 hago lo mismo que he hecho en acá y obtenemos mi x3. Y es lo que me pedía el enunciado, ¿no ve? Me pedía la composición en el tercer plato. Por tanto sería este de acá, ¿no ve? Espero que se haya entendido y si no, pueden decirme por WhatsApp o por Classroom qué parte no se ha entendido, ¿ok? Bien, lo siguiente que nos pedía era el número de platos. Y el número de platos es 8. Y nos dan 7 platos y un calderín. Bien, ¿cómo he calculado el número de platos? Normalmente el número de platos se calcula de esta manera. Yo voy a partir de este punto A hacia la izquierda. Voy a intersectar con mis datos de equilibrio y bajo. Vuelvo a intersectar con el loce, con mi recta loce. Me voy hacia la izquierda otra vez, intersecto con mis datos de equilibrio y bajo. Y así sucesivamente. Cada gradita que se me está generando es una etapa o un plato. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que tengo que hacer, tengo que seguir con este proceso. ¿Hasta qué? Si se fijan en este punto, yo ya he sobrepasado lo que es mi recta, que representa la alimentación, ¿verdad? Ya hemos sobrepasado. En ese caso, ya no estamos considerando enriquecimiento, sino ya agotamiento. Por tanto, nuestro punto de rebote o pivote, como lo llaman, sería la losa, la recta de la losa. Entonces vamos a trabajar con esa recta. Estamos haciendo el mismo procedimiento. Nos vamos hacia la izquierda, intersectamos con nuestros datos de equilibrio, nos vamos hacia abajo, intersectamos con mi losa en este caso, ya no es el loce. Y así sucesivamente. Como nos podemos dar cuenta, acaba justo en 8. Hay veces que nos va a dar menos. Si digamos llegamos menos de acá, por ejemplo así, en este punto se me ha presentado mi gradita, tengo que seguir, mi operación tiene que seguir y vamos a hacer uno más, ¿no? Hay casos donde, por ejemplo, vamos a tener justo como en acá, o haber casos donde simplemente vamos a pasarnos, ¿no? Si nos pasáramos, ya ahí termina la operación, no se necesita más platos, ¿ok? Entonces, esto sería eh, el número de platos que tenemos. Esto del calderín ya me gustaría que ustedes lo vieran por qué sale así, ¿ok? Porque esto es más que todo teoría, ¿ok? Esa parte no la recuerdo muy bien y no quisiera mentirles en esta parte, ¿ok? Bien, sigamos con otro ejercicio. En este caso vamos a ver una rectificación en la que se tiene dos fuentes de alimentación. Es un poquito más complejo, sí, pero no es difícil. ¿Qué nos dice entonces el ejercicio? En una planta se manejan dos corrientes de una mezcla de metanol y agua como alimentación. Una de 12.000 kilogramos hora con 50% en peso de metanol a su punto de burbuja. Y la otra 6.500 kilogramos hora con 30% de peso en metanol a su punto de rocío. Ambas corrientes se procesan en una sola columna de destilación, de manera que el destilado posee 96% en peso de metanol y el fondo 4% de metanol. Si se emplea un condensador total y se opera a la presión atmosférica, ¿cuál será el número de platos ideales que posea la columna de esa planta si el reflujo empleado es de 2.5?
Y bueno, nos están dando los datos de equilibrio. El ejercicio queda de esta manera. ¿Ok? Mucho ojo. Mucho ojo. Aquí tenemos nuestro condensador y nuestro hervidor, ¿no? Nos están dando una alimentación y otra alimentación. En este caso me dice que está en el punto burbuja la primera alimentación, por tanto el valor de Q es 1. ¿Ok? En este caso nos dicen que está entrando como vapor, por tanto el valor de Q es 0. ¿Ok? Nos están dando flujos másicos, mucho ojo. Nos dice que es metanol y agua. Y nos están dando un reflujo. Además de que nos dan las composiciones de destilado y refinado. Y mucho ojo, todas estas composiciones nos han dado en peso. Por tanto, deben ser transformadas para fracción molar. Y eso es lo primero que vamos a hacer en este ejercicio. Transformamos cada uno de estos valores para trabajar solo con fracción molar. ¿Qué más tengo que transformar? Mi alimentación. No puede ser tan... no puede ser no puede ser flujo másico, tiene que ser flujo molar. Por tanto, vamos a aplicar la ecuación que para transformar, por si acaso es esta, es simplemente el flujo que tenemos, el flujo de la sustancia A sobre su peso molecular, y lo mismo con B, ¿no? Y hallamos el flujo 1. Para el flujo 2 voy a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Mucho ojo con eso. Ahora, hay algo nuevo acá. Vamos a graficar para que entendamos. Como estamos hablando de una... Perdón. Como estamos hablando de una doble alimentación, muchachos, normalmente vamos a tener un refinado y un destilado. Perdón. Vamos a tener un refinado y un destilado. Pero ahora vamos a tener una alimentación F1 y otra alimentación F2. ¿No ve? Eso es lo que vamos a tener, son dos alimentaciones. Y ojo, aquí no se puede hacer un promedio y que está entrando un promedio. No, eso no pasa, ¿ok? Mucho ojo con eso. Entonces vamos a tener tres tramos. Un tramo de acá hasta acá, otro de acá hasta acá y otro de acá hasta acá, ¿no? En el anterior caso solo teníamos dos, ¿verdad? Porque era un XR, un XF y un XD, ¿verdad? Así era. 1, 2. En este caso ahora no, vamos a tener tres tramos. Por tanto tengo que analizar cada tramo. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser analizar el tramo de XF1 a XD. Mi ecuación del LOCE es lo que generamos primeramente. Por si acaso, en este ejercicio yo ya tengo lo que es el reflujo. Por tanto, me estoy ahorrando un gran cálculo. Ya me han dado que el reflujo de operación es 2.5. También tengo XD. Por tanto, puedo generarme mi recta de LOCE, ¿no? Lo vamos a dejar como una ecuación alfa. Ahora este tramo, de XF2 a XF1, vamos a utilizar esta ecuación de acá. Y esta ecuación, si quieren, la pueden copiar, la pueden trabajar con esta, ¿ok? Esta ecuación simplemente viene de hacer balances de materia, por si acaso. No es nada así inventado. Pero digamos en el examen no van a tener tiempo para hacer deducir esta ecuación y es mejor que lo usen de manera directa, ¿verdad? Esta es la ecuación que deberíamos usar entre estos dos tramos. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer es determinar cuánto es mi líquido, cuánto es mi vapor, cuánto es mi destilado y cuánto es mi vapor. Eso es lo primero, porque yo ya tengo mi alimentación, por si acaso. Tengo estas composiciones. Lo que no está marcado ya lo tengo. Por tanto, lo que queda hacer ahora es hacer balances de materia. Hacemos nuestro primer balance, que sería este, y nuestro balance parcial, que sería este, ¿no?
Ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que sería el destilado y el refinado. ¿Vale? Entonces una de nuestras variables ya la tenemos, que sería el destilado. La segunda es el líquido, y el líquido simplemente lo vamos a hallar a partir del reflujo, ya que tenemos el reflujo, ¿verdad? Y finalmente el vapor no es nada más que la suma del líquido más el destilado. Listo, fácil y rápido, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Segundo, vamos a reemplazar todos estos datitos que acabamos de hallar. Y vamos a obtener el loce, que es en el sector entre, esto sería entre F1 y F2, ¿no? Entre esos sectores. Con la ecuación beta y alfa, voy a graficarlas de igual manera como lo había hecho anteriormente con el loce. Voy a darme un punto X igual a 0 y voy a generarme una recta extrapolada donde vamos a hallar el valor de Y1, que es este de acá. Y con beta voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, resumido, ¿cómo sale el ejercicio? A ver. Primeramente, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos graficado nuestra refinado y nuestro destilado, ¿no ve? La alimentación 2 y la alimentación 1 también se han graficado. La alimentación 2 me decía que era vapor, por tanto, una vez intersectamos con la recta de 45, se va a hacer una línea horizontal, ¿ok? Nada más. Y con la alimentación 1 se va a hacer una línea vertical, nada más, ¿no ve? Lo siguiente que hemos hecho ha sido generarnos nuestro loce de, de este tramo de acá, que sería alfa. Y nuestro otro loce, que sería de este tramo de acá, que sería beta. Ahora, ¿cómo graficábamos esos valores? Simplemente yo del punto A, yo me daba un valor X igual a 0 y me daba un valor Y, ¿verdad? Entonces yo ya tenía ese punto y este otro punto de acá me generaba mi línea, mi loce, ¿no? Y mi loce termina pues en la intersección con F1. Hasta ahí no hemos hecho nada diferente de lo que habíamos aplicado en el anterior ejercicio. Lo mismo voy a hacer con F2, solo que hemos trabajado con una ecuación más larguita, ¿no? Pero igual la hemos hallado. Lo mismo voy a hacer de este punto, lo vamos a llamar el punto B. Voy a generarme a partir de esta recta. Yo he dicho que X va a ser igual a 0, por tanto el valor de Y sería 0.054. Sería 0.054, que quedaría acá. Tenemos los puntos, puedo generarme una recta, ¿no? Y eso es lo que yo me genero. Finalmente, el último tramo, que sería esto de acá, es mi losa. Aquí habíamos dicho que la losa no la tengo que calcular, va a salir directamente. Y es cierto, ¿no? Porque este punto de intersección con este punto de acá, que es XR, me va a generar otra recta. Y esta recta representa mi losa. Y listo, ya he resuelto el ejercicio. El ejercicio después me está pidiendo hallar el número de etapas, que es lo más sencillito de este ejercicio. Empezamos de acá. A ver. Empezamos de acá. Intersectamos. Nos vamos hacia la izquierda. Intersectamos con nuestros datos de equilibrio. Vamos hacia abajo. Intersectamos con mi loce. Intersectamos con la recta con los datos de equilibrio. Bajamos. Intersectamos con la recta de 45. Hacia la izquierda. Con los datos de equilibrio. Bajamos y ojo, en este punto ya hemos pasado lo que es la alimentación F1. Por tanto, tendría que trabajar con esta línea azul, que es mi otro loce, ¿verdad? Y normal, esto también lo podemos hacer de la misma manera. Nos vamos hacia la izquierda, intersectamos con nuestros datos de equilibrio, bajamos, intersectamos con nuestra recta de 45. No, mejor dicho, con nuestra recta de referencia, nuestro pivote. En este caso ya nos fijamos que hemos
pasado también la alimentación 2. Por tanto, yo ya no puedo trabajar con esta línea azul. Tengo que trabajar con esta última línea, que sería mi losa, ¿no? Entonces, hacemos el mismo procedimiento, nos vamos hacia la izquierda, intersectamos nuestros datos de equilibrio. Una vez intersectados los datos de equilibrio, nos vamos hacia abajo, intersectamos con nuestras rectas de referencia, en este caso la losa, nos vamos hacia la izquierda, y bueno, no se puede apreciar, pero son 7 etapas, ¿no? Esta es la última de acá. Si contamos las graditas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y justo en la séptima etapa se ha terminado la operación de rectificación. Y bueno, tarea para ustedes es saber de dónde sale esto del calderín y punto. ¿Ok? El número de platos es 7. Y eso es lo único que nos pedía este ejercicio. Como verán, esto de doble alimentación no es complicado, pero sí es necesario saber analizar dónde estamos y qué ecuación podemos trabajar. En esta parte de rectificación, normalmente van a tener o no van a tener ecuaciones o van a tener hartas y no van a saber con cuál trabajar. Y a eso lo único que les va a ayudar es que sepan teoría. Sepan teoría y sepan cuándo se va a trabajar con cierta ecuación o con cierto método. En el examen es muy probable que les den tanto Ponchón, Savarit como McCabe o no les diga nada de plano el docente. Y mucho ojo con qué método escojan. Hay algunos que sirven y en algunos casos donde McCabe es la mejor opción o en otros donde Ponchón Savarit es la mejor opción. Y eso simplemente viene de la práctica. ¿Ok? Cualquier duda, consulta, muchachos, ya saben, me pueden escribir al Classroom o al WhatsApp y yo estaré pues gustoso de ayudarles. Hasta luego.